un infarto, ¿no? Y ese dolor que nosotros a veces tenemos en la vida va a ser diseñado en algunas ocasiones por el enemigo. Y el propósito que tiene este dolor es el desanimarnos. El decir, ¿para qué hago esto? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué sigo? ¿Para qué continúo, verdad? Aquellas personas que tienen problemas en el matrimonio y se esfuerzan por poner una bonita cara, por atender a su pareja a pesar de todas las cosas que hay, y la pareja como que no está poniendo de su parte, y eso te causa un dolor en el corazón, ¿verdad? Es que yo sí quiero rescatar esta relación, pero pareciera que ella o él no quiere, y te empieza a doler. Pero imagínense ustedes la relación que había entre la humanidad y Dios. ¿Será que la humanidad buscaba de Dios? No, porque la misma palabra dice, no hay quien busque a Dios. Pero ¿quién nos estuvo buscando hasta que nos encontró? Dios. ¿Alguno de ustedes puso algún tipo de pretexto para no venir a los caminos de Dios? Yo creo que sí. Y aún así Dios se esforzó, ¿verdad? Pues no quiere venir, pues que haga como quiera y que vea cómo se salva solo, ¿verdad? No, dijo, no, es que yo necesito que venga, porque yo sé que solo no puede, ¿verdad? Y él se siguió esforzando porque también, a pesar de que hay obstáculos en la vida que van a ser diseñados por el enemigo para desanimarte, va a haber cosas que Dios, todas esas cosas de hecho, Dios las va a usar para bien. Hace un momento, ¿verdad? Y cada vez que nosotros viajamos, generalmente antes de salir oramos y le decimos al Señor, Señor, prospera nuestro viaje. Pero ese prospera nuestro viaje no es que se hagan las cosas a como nosotros queremos, sino que se haga la voluntad de Dios. Y hay veces que muchas personas pueden decir, no, pues es que el poder aceptar la voluntad de Dios es difícil. Y yo creo que a veces la gente se vuelve hipócrita y dice, sí acepto la voluntad de Dios, pero acá se está quejando, ¿no? Pero Dios nos ha llevado a entender, a todos sus hijos, ¿verdad? A entender que también los no son bendiciones. Hasta incluso cuando viajamos, si Dios nos da una negativa, Dios está prosperando el viaje, ¿sí? Porque está haciendo su voluntad. Sería infructuoso el ir y que yo haga mi voluntad y que después eso, pues venga a mal, ¿verdad? Y a pesar de que de estos obstáculos son diseñados por el enemigo, también son parte del proceso, es decir, nadie puede quitarse de encima los problemas. Y nuestro Señor Jesucristo fue tan bueno con nosotros que nos los hizo saber cuando dijo, en el mundo van a tener aflicciones. ¿Sí? Él no nos mintió. Él nos dijo, mira, ven a mí y todo va a ser color de rosa. ¿Sí? Van a saber que tú eres cristiano y todos los obstáculos la gente los va a ir quitando. No, no nos dijo eso, ¿verdad? Te vas a tener dolor, te vas a enojar, te vas a sentir triste. Hay veces que te vas a sentir contento, claro que sí, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones te vas a tener que esforzar muchísimo más, ¿verdad? Por eso es que también Él nos deja en su palabra la enseñanza de caminar una milla más y de esforzarnos sobre todas las cosas, sobre todo en aquellas cosas que sabemos que tienen un valor, quizás no monetario, pero sí que te abonan a tu cuentita que tenemos allá arriba en los cielos. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice que debemos hacer tesoros en los cielos, en donde ni el comején, ni el orín, ni la polilla pueden corromper absolutamente nada, ¿verdad? Y es por eso que nosotros, a pesar de los problemas, a pesar del cansancio, a pesar de las dificultades propias de la vida humana, estamos acá. Buscamos al Señor todos los días. Nos cuesta trabajo, sí, esto es algo real. No quiere decir que nosotros ya siendo cristianos todos los días tenemos ganas de leer la Biblia. Todos los días tenemos
la voluntad de orar, pero sabemos y entendemos que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Hay veces, incluso usted no me va a dejar mentir, que no queremos ir al templo. Y eso es una verdad humana. Hay veces que estamos desanimados, tristes, adoloridos, cansados, enfermos, etcétera, 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 y decimos, no voy al templo. Y aún así, como que algo dentro de nosotros nos dice, tienes que ir. A eso se le llama sacrificio de alabanza. No, tu cuerpo no quiere, tu cuerpo no está dispuesto, pero tú vas, porque sabes que allí vas a tener la bendición de Dios. Y a pesar de tu dolor, encuentras algo hermoso, ¿verdad? El problema no es lo más importante y es lo que necesitamos entender todos, no nada más los cristianos. Para que podamos conocer a nuestro Señor Jesús, tenemos que entender que el problema no es lo importante. Lo importante es la actitud que nosotros podemos tener ante los problemas. Tengo escasez de dinero, tengo escasez de paciencia, tengo escasez de paz. Bueno, ¿qué puedo yo hacer? ¿Cómo lo puedo yo enfrentar? ¿Verdad? Hay veces, seguramente, ¿verdad? Que estamos ya cansados de que vengan los hijos, mamá esto otro. Y llega el esposo, oye hija, y fíjate que ya creen que yo les voy a resolver la vida, dice la mujer, ¿verdad? ¿Qué harían si no estuviera yo aquí? ¿Sí? Pero, ¿cuál es la actitud que debemos tener? En alguna ocasión escuchaba yo a una mujer, y era una mujer, ojo, en la cual le decía ella a otras mujeres, y no con esto quiero decir que el hombre debe ser un desobligado, no, hombres tenemos que ser ordenados, tenemos que ayudar en casa, tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Como varones que somos. Pero ella le decía a otras mujeres, estaba en una conferencia para mujeres y yo me metí ahí a ese video, ¿verdad? Aunque no soy mujer, pero dije, a ver, ¿qué dicen las mujeres con las mujeres? Y entonces esta persona le decía, tú te peleas con tu esposo porque te deja los zapatos tirados en la sala. Y ahí se escuchaban las risas, ¿no? En el público de puras mujeres. Sí, sí, como diciendo, sí, cierto. Pero ¿a quién le enoja eso? ¿A él o a ti? No, pues a mí, decían, no, a nosotras. Ok, ¿y por qué no lo levantas? Si para ti, para él no es un problema, dice, seguramente lo dejó ahí y lo va a seguir dejando. Si para ti es incómodo, levántalo. Y yo lo tomé también para mí, ¿verdad? Hay veces que yo pido algo a mis hijos, oye, pásame tal cosa. Y mis hijos pues están en otro asunto, ¿no? Y pues, ¿qué hago? Ni modo de decir, oye, Carlos. No, no, no. Me agarro y me paro y voy y busco tal cosa y yo la traigo. A veces igual le digo a veces, no, a mi esposa, oye, mándale mensaje a fulanito, por favor, y dile tal cosa. Es que yo estoy ocupado, ¿no? Estoy haciendo otras cosas y de repente me acordé que necesito mandarle mensaje a esa persona. Y el ratito le pregunto, oye, ¿y qué te contestó? Sí es cierto, ahorita. ¿Y para qué me enojo? De todas maneras, el mensaje va a llegar. Ya en ese momento que ella se acordó, pues ya, lo manda. Y ahora sí, ya sin que yo le pregunte, oye, me contestó tal cosa. Ah, perfecto. Y ya. Ya estoy grande como para andarme enojando por todo. Mi hígado me lo va a agradecer. Y entonces, en realidad el problema, digo, si tiene solución, ¿para qué nos preocupamos? Y si no la tiene, ¿de qué te sirve preocuparte? ¿No? Digo, sacando la lógica. Sin embargo, tenga o no tenga solución, lo mejor de todo es que Dios va a hacer su voluntad. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y esa perfección no la tenemos que entender. Seguramente en el fallecimiento de un familiar no vamos a encontrar la belleza de primera mano. Pero a lo mejor ese familiar acaba de recibir a Cristo.
Y si Dios le permitía sanar, a lo mejor iba a regresarse a las andadas. Iba a dar vuelta hacia atrás y decir, no, pues ya no quiero, ya me sanó, pues ya me voy con otra cosa. Y lo mejor que pudo haber hecho Dios fue decir, sabes qué, mejor vente para acá para que no te pierdas. Y entonces, he ahí la belleza en ese dolor. Y podemos también entender la belleza del dolor en la vida de David. Sin embargo, hay veces que ese dolor nosotros no lo vamos a poder procesar de una manera correcta. Si se dan cuenta ustedes, David, desde antes de tener un arma, una espada afilada, pues, una armadura y un caballo, sin temor, se enfrentaba a leones, a osos, y usaba sus propias manos. No tenía miedo. Llegó y sin temor, confiando en Dios, obviamente, se enfrentó a Goliat y no solamente derrotó a Goliat y lo decapitó. Derrotaron a todos los filisteos porque dice que los siguieron hasta que los terminaron. Pero ¿qué pasó cuando tuvo que enfrentar a su hijo Absalón? ¿Dónde quedó el David valiente? ¿Dónde quedó el David aguerrido? Aquel que se enfrentaba sin temores. ¿Qué hizo David en ese momento? Huir. Porque él no quería enfrentar a su hijo, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros cuando muchas veces el dolor que estamos sintiendo nos los está provocando un familiar al cual amamos entrañablemente. Pero si se dan cuenta, cuando David enfrentó a Goliat, le estaban queriendo imponer una forma de enfrentarlo. Y entonces, me imagino yo a David, no se veía así, obviamente, porque era una armadura dura, rígida, pues. Yo me lo imagino como cuando a los niños le estamos probando el pantalón y le quedan los pantalones todos largos y parece que están metidos en una camisa toda fea, entonces le queda así todo grande. Yo me imagino a David como con ropas grandísimas, ¿no? Y él se sentía incómodo, no, pues no puedo luchar así. Yo voy a luchar a como yo sé. Y se fue con sus ropitas, con sus normales, ¿verdad? Sin armadura, nada más con la onda en la mano y una piedra ahí y 3 más en el bolsillo. Porque cada pelea tiene su propia estrategia. Y esa estrategia Dios nos las va a dar. ¿Sí? Jesús también sufrió la traición de alguien que amaba, uno de sus discípulos. Y este discípulo tuvo incluso el atrevimiento de ese momento en el cual lo iba a entregar, darle un beso. Sí, por eso es que muchas veces cuando algún familiar, ¿verdad? Y sobre todo un hijo, nos paga mal, le decimos, ay, eres un Judas. Pero no, simplemente es parte de ese proceso de maduración que Dios quiere que todos sus hijos pasemos para poder crecer. ¿Sí? Hasta ahí terminamos la introducción. Ahí vamos. Dice, Salmo 42. El domingo pasado leíamos este mismo salmo, pero nada más leíamos el versículo 5. Y de ahí parte esta enseñanza, ¿verdad? Salmo 42, versículos del 2 al 5, dice. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me preguntan a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracia, hacíamos gran celebración. ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Él es mi salvación y mi Dios. Podemos ver aquí en esta parte, ¿verdad? En este fragmento de este salmo tan bonito que es,
Un David desanimado. ¿Sí? ¿Cuándo voy a poder ir a la presencia de Dios? ¿Cuándo va a ser que yo obtenga respuesta a mis oraciones? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Que pensamos que Dios no nos contesta. Pero si nosotros nos acordamos de cuando estábamos estudiando, y aquí hay un estudiante, ¿verdad? Freddy, ¿cuántas veces el maestro, cuando están ustedes en examen, empieza a decir, bueno, pregunta número 1, la respuesta es, y te va dictando respuesta, te van diciendo los maestros así? No, ¿verdad? ¿Qué hace el maestro? Pues dice Ajá. pues las preguntas son cosas que ya vimos, que ya deberíamos haber aprendido en toda la materia, Y después y contestarlo con... se queda calladito. A menos que alguien esté dando copia, ahí le llama la atención, pero mientras tanto, no dice nada, ¿verdad? Es más, hay maestros que a veces los alumnos preguntan, ¿no? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces el alumno confiado pregunta y se queda esperando la respuesta. No, yo te dije que me podías preguntar, no que te iba yo a responder, le decía, ¿no? Entonces, esa parte, ¿verdad? Que a veces nosotros oramos y oramos y oramos y Dios pareciera que no nos está contestando, es simplemente que es el momento del examen. Está viendo cuánto hemos aprendido, cuánto nos hace falta. Porque eso es otra de las cosas que los maestros hacemos cada vez que aplicamos un examen. ¿Sí? Generalmente, no sé si así lo hagan los maestros de Freddy, ¿verdad? Pero generalmente yo lo que hago es seccionar mi examen en temas. Y entonces, cuando yo reviso mis exámenes, veo en qué tema la mayor parte del salón salió bajo. Entonces, yo sé que ese tema lo tengo que reforzar. Y no sé si así lo hagan los maestros de Freddy, pero yo así lo hago y seguramente Dios no es igual que yo, ¿verdad? Pero también se va dando cuenta en qué partes necesitamos fortalecernos, ¿sí? Y llega un momento en que en este mismo pasaje en el cual él recuerda, ¿verdad? Porque hay gente que incluso se acerca a ti y a mí cada vez que estamos pasando por un problema. Bueno, ¿y no que eres cristiano? Y hasta nos preguntan, ¿y dónde está tu Dios? O algunos otros nos preguntan, ¿y dónde están tus hermanos? No que tan cristianos, no que tanto amor, ¿por qué te dejan tan solo? Y entonces es cuando empiezan a atacar nuestra mente y dicen, oye, ¿sí es cierto? ¿Dónde están? Pues yo mejor me voy a otro lugar donde sí me ayude. Pero, pues todos somos libres de decidir, ¿verdad? Pero lo que yo digo es, hay veces que nosotros no nos aperturamos y hablamos las cosas como son, porque hay veces que no estamos acostumbrados a ventilar nuestras cosas personales. Digo, y si no ventilamos nuestras cosas personales, y ni el pastor ni los hermanos lo sabían, ¿cómo podrían ayudarte? Acuérdense que el consultar a divinos y sortílegos y todas esas cosas no son cosas de Dios, o sea, no podemos nosotros adivinar la necesidad de la persona. ¿Sí? El otro día le hablábamos a un hermanito que está pasando una necesidad con su esposa y le preguntamos, hermano, ¿qué necesita? Y él rápidamente, necesito saldo. Excelente, pum, el saldo. Gloria a Dios. Había para bendecirlo, se le bendice. Si no hubiera yo podido bendecirlo, hermano, pídeme otra cosa, eso no tengo. Pero gracias a Dios sí había, ¿sí? Pero él tuvo la apertura, la confianza de decir, necesito tal cosa. Y hay veces que nosotros decimos, no, pues yo nomás le voy a pedir a Dios, el Señor es el que me va a proveer, pero tenemos que hablarlo, ¿verdad? Y reconocer esta parte que David reconoció después, dice, en Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Y nosotros alabamos a Dios cada vez que le obedecemos. ¿Sí? David mismo decía, si él me pidiera sacrificio, yo mismo lo daría,
pero es mejor la obediencia. ¿Sí? Hay muchos que prefieren los ritos. ¿Sí? Me voy a tal lugar, llevo un ramo de flores, doy tanta cantidad, y entonces el Señor está contento conmigo, pero no, el Señor va a estar contento con nosotros cuando verdaderamente lo reconozcamos como Dios para obedecerle. Y la belleza en el dolor, en el sufrimiento, está precisamente en esto, que nos conduce a Dios. David decía, todavía lo voy a alabar, todavía voy a regresar, todavía voy a continuar creyendo, confiando. ¿Sí? La única persona que puede valorar los días soleados, ella es aquella que ha pasado muchos días de lluvia. Y hay veces que nosotros queremos que la ropa se nos seque y no para de llover y no para de llover y no para de llover. Y de repente vemos un día soleado y este es el día. Y sacas toda la ropa, ¿verdad? Y hasta contento te pones. Ya se me va a secar mi pantalón para ir a trabajar. Porque hay veces que nos vamos con el pantalón mojado porque no se secó. Sobre todo esta parte donde va el cinturón, ¿verdad? O el dobladillo es la parte más gruesa. O el cierre, ¿verdad? Y vamos mojados. Pero no, y a veces como vamos mojados se nos seca encima y después agarra un olorcito como que medio peculiar y tenemos que ocultarlo con mucho, mucho, mucho perfume, pero después todo eso se disipa y sigue el olor del pantalón. Y entonces tenemos que volver a Dios. En ese mismo, bueno, no, en ese mismo no, en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 30 y 32, está escrito, ¿verdad? Lo que hizo David después de la traición de Absalón. Ya sabíamos o ya habíamos platicado que David, en lugar de enfrentar a su hijo, digo, ¿quién está dispuesto a enfrentar a su hijo y matarlo en batalla? Yo no. No sé si alguien aquí tendría el corazón para hacerlo, pero David tampoco lo tuvo. Y dijo, mira, mejor le dejo el reino a mi hijo y me voy, ¿verdad? Las mejores batallas a veces son las que no se tienen que pelear, ¿no? Y David iba triste y toda la gente que iba con él iba triste porque es sano estar triste, no permanecer triste. Dice aquí, y David subió la cuesta de los olivos. ¿Y la subió cómo? Llorando. ¿Alguna vez usted ha llorado mientras ora? Sí, ¿verdad? Hasta la nariz se nos suelta, ¿cierto? Sí. Y no es que Dios quiera que usted y yo estemos moqueando y llorando siempre, pero es algo bueno que podamos tener esa libertad, esa confianza de poder llorar en la presencia del Padre. Y aquí va David, dice que subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo esto era una costumbre de aquellos que estaban pasando un duelo, una tristeza muy grande, ¿verdad? Entonces él iba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y note usted que a pesar de la tristeza, que a pesar del desaliento, que a pesar de ir prácticamente como en un duelo, ¿verdad? De aquellas personas que pierden a su familiar que muere, ¿verdad? Ellos estaban haciendo algo. ¿Qué hacían? Subían. Cuando David llegó a la cumbre del monte, aquí está el por qué o para qué subían. Para adorar allí a Dios. Estamos pasando un problema. Pues me empiezo a quejar. No, ¿verdad? ¿Qué hizo David?
subió a adorar. Y muchas veces nosotros lo que hacemos, pues me voy de la iglesia. Pues ya no oro, porque he orado y Dios no me ha respondido. Y así hay muchas personas que se han dado la vuelta y dicen, no hay Dios, no existe Dios. Realmente es una invención del ser humano y por eso, pues obviamente no me contesta. Pero lo que pasa es que Dios está fortaleciendo nuestra paciencia, ¿verdad? Volvemos a leer, dice, cuando David llegó a la cumbre, seguía triste, seguía llorando, pero adoró allí a Dios. Dice, he aquí Usai, Arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos, es decir, también estaba triste. Y recuerden que el rasgar sus vestidos era también muestra de esa tristeza. Dice, y tierra sobre su cabeza. Leíamos hace unos días, ahorita ya estamos en Salmos, ¿verdad? Pero leíamos hace unos días el libro de Job, y cuando Job pasó toda esa tristeza que hizo, incluso hasta se sentó, ¿verdad?, en ceniza y se le echaba sobre la cabeza, era señal de ese luto, ¿sí? David fue al lugar donde él sabía que podía escuchar a Dios. ¿Qué debemos hacer ante el dolor, ante las adversidades, ante las necesidades? Ir también al lugar donde podemos escuchar a Dios. Acercarnos más a Él para que entonces el dolor cumpla el propósito por el cual es permitido por Dios. Todas las cosas que pasan en la tierra son permitidas por Dios con un solo propósito: bendecirnos. Y esa bendición va a llegar a través del crecimiento, del madurar, del seguir confiando en nuestro Señor. ¿Qué otra cosa provee ese dolor? ¿Dónde está la belleza de ese dolor? En que nos fortalece. Hablábamos de Jesús, y Jesús, ¿verdad?, había sido traicionado. Y ese mismo día que Judas lo iba a entregar, él estaba orando con sus discípulos. ¿Se acuerdan que estaban todos cansados y que los dejó orando y él se retiró y después los encontró durmiendo y así? Bueno, dice aquí la palabra, Lucas 22:44, dice, y estando en agonía, estando con ese problema allí, con esa angustia, ¿qué hacía? Oraba más intensamente. Y Jesús siempre oraba, ¿cierto? Todos los días, antes de que saliera la luz del sol, dice la palabra que él iba y oraba. Pero en esta ocasión no era una oración normal, no era una oración cotidiana. Por lo tanto, dice aquí que él oraba más intensamente. Tienes un dolor, tienes un problema, tienes una circunstancia adversa. ¿Qué tenemos que hacer? Subir a adorar y orar más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No era poco su sufrimiento. Por eso es que la palabra dice que no tenemos un Señor que sea ajeno a todo lo que nosotros hemos pasado. El sufrimiento que tú estás viviendo hoy es el mismo sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo pasó, porque Él vino en carne. Él es 100% hombre, Él es 100% Dios. Él sabe de lo que nosotros padecemos. Y la belleza de este dolor también radica en que este dolor, desafortunadamente, mis hermanos, es necesario. ¿Cómo podríamos identificar los días felices si nunca pasamos un día triste? ¿Cómo podríamos agradecer? ¿Verdad?
Y este es el problema de muchas personas que hasta el día de hoy aparentemente no han tenido ningún problema. Nacieron en una familia bien colocada económicamente, sus papás son un matrimonio estable. Y entonces cuando tú vas y le compartes la palabra de Dios, generalmente, ¿verdad? El cristiano lo que intenta hacer para evangelizar es preguntarle a la persona, ¿y qué problemas tienes? Y esa persona te va a decir, no, pues no tengo ningún problema. No me hace falta nada. Tengo todo. Y es cuando el cristiano empieza, ¿no? Se le cruzan los cables y dice, ¿qué hago? Están como aquellos que van de puerta en puerta, ¿no? Tocando y tocando. Y llega una que le abre. ¿Y ahora qué hacemos? Nadie les abre, ¿no? Y hubo una que sí. ¿Qué hacemos? Y es lo mismo, ¿verdad? Pero necesitamos entender que ese dolor es necesario. Mateo 18:7 nos dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Y a lo mejor eres una de esas personas que dice, toda la vida yo me esforcé por no fallarle a Dios. Y en una cosa, en un solo día, le fallé. Y entonces vives tu vida recriminándote por ese día. Y tú ni siquiera te das cuenta que ya Dios te perdonó. Vuelvo a leer, dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Sí? Entonces nosotros debemos saber que a pesar de que nos esforcemos en no fallarle a Dios, vamos a fallar, porque somos seres humanos. Todavía estamos expuestos a la debilidad. Pero otra de las cosas de este dolor es que nos hermosea para Dios. Hay belleza en el dolor. Probablemente ustedes hayan escuchado acerca de la forma en la cual las águilas renuevan su plumaje. Las águilas tienen cierta cantidad de años de vida. No recuerdo ahorita exactamente cuál es la cantidad de años de vida. Me parece que está como en 40, 35, algo así. Pero después de eso, el águila lo que empieza a hacer es que empieza a golpear su pico contra una piedra y lo quiebra. Pero eso lo hace al final. Porque lo primero que hace es que se empieza a arrancar todas las plumas. Imagínese usted. A ver, hágase así tantito. Como que duele, ¿va? Duele. Imagínese ahora el águila ir sacando pluma por pluma, hasta la más chiquita, las del pecho, ¿verdad? Todas las de la cola, todas las alas. Queda como cuando lo van a aliñar. Una gallina pelona. Y después rompe su pico. Y después de un tiempo todo como que vuelve a salir. Y según los biólogos, dice que la vida del águila se duplica, tiene otros 35 o 40 años de vida con una total fuerza, como decía Caleb, ¿verdad? Pues mi fuerza hoy es como cuando tenía 40. Así tal cual. Y esas heridas que ella misma se provocó, la fortalecieron. El dolor la hizo más hermosa al águila. Hay otro animalito que ya no es un ave, sino que está en el fondo del mar y que se conoce como las ostras. Saben ustedes qué son las ostras, ¿verdad? Aquellos que vimos la película de Alicia en el País de las Maravillas, sabemos cuáles son las ostras, ¿verdad? Porque la morsa se las comía.
Y es una cosita que viene con una conchita, ¿verdad? Y de repente abren, y yo no sé qué coman las ostras, pero abren para comer. No sé si comen plancton, no sé qué comen. Pero el punto es que cuando esas ostras abren su caparazoncito, su conchita, hay veces que se le mete un granito de arena. Pero dentro de la concha lo que hay es algo como mucosa, ¿no? Muy sensible, y entonces ese mínimo granito de arena le provoca una herida. Y lo que hace la ostra es que segrega una sustancia que cubre el grano de arena varias veces, y es lo que nosotros conocemos como las perlas. De ese dolor se produjo algo tan, pero tan hermoso, que después las personas que tienen la capacidad económica de adquirirlas, las usan como adorno. Lo mismo pasa con el kintsugi. ¿Se acuerdan que alguna vez hicimos una enseñanza acerca del kintsugi? Que les explicábamos que era el restaurar jarrones, pero no con resistol, sino con oro. Y las iban pegando con oro, ¿verdad? Y quedan muy bonitos. Y todas las heridas, todas las rupturas ahora son selladas con oro y son algo semejante a las heridas que el Señor permite en nuestras vidas para hermosearnos. ¿Sí? Por eso aquí decimos, el dolor nos hermosea para Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y por eso los ataques de Satanás van a ser para menguar nuestra fe. Todos los ataques, todos los obstáculos, todas las cosas que Satanás va a hacer es para matar nuestra fe. Y entonces apartarnos de Dios. Pero dice aquí que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Por eso Dios se centra demasiado en nuestra fe y en fortalecernos. El cual, aunque perecedero, hablando del oro, se prueba ¿cómo? Con fuego. Y si nuestra fe es más preciosa con el oro, se tendría que probar también con fuego. ¿Cierto? Porque también la palabra dice que después el fuego va a dar a conocer cuáles son las obras que van a permanecer, ¿cierto? ¿Sí? Dice, sea hallado nuestra fe, sea hallada ¿en qué? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ante los problemas tenemos que seguir alabando. Lo primero que veíamos, darle gloria y honra a nuestro Dios. Porque cuando nosotros pasamos un problema y alabamos, el Señor es glorificado. Pero cuando nosotros pasamos un problema y nos quejamos, Satanás es exaltado. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que la palabra de Dios nos dice. Acercarnos a Dios. Dice, todavía le alabaré. Job decía, ¿es que acaso recibiremos nada más lo bueno y lo malo? No. Entonces vamos a exaltarle. ¿Por qué nos desanimamos? ¿Y por qué le vamos a dar alabanza, gloria y honra? Dice, a quien amáis, porque le amamos. Yo pregunto, ¿ustedes aman al Señor Jesús? Amén. Tenemos que darle alabanza, gloria y honra. Alabanza, no quejabanza. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Es decir, para todo esto lo vamos a hacer para que nuestra fe cumpla el propósito. Por eso dice, obteniendo el fin, o sea, el propósito de, que es
la salvación de vuestras almas. Cuando nosotros pasamos problemas y empezamos a quejarnos, después podríamos caer en la rebeldía. Porque empezamos a quejarnos tanto que decidimos ya no voy a obedecer a Dios, como aquellos que están allí en Jeremías capítulo 44, no sé si se acuerdan ustedes. Dice la palabra que el pueblo dijo, las palabras que tú nos has dicho, sabemos que vienen de Dios, pero no las vamos a obedecer, porque desde el tiempo que nosotros le hemos dado libaciones a la reina del cielo, nos ha ido muy bien. Y eso es lo que a veces la gente dice. Mira, cuando yo conocí al Señor me fue tan mal, mejor me regreso a darle sus ofrenditas, su veladora a mis santitos, porque cuando estaba allí me iba requete bien. Obviamente te va a ir bien. El diablo te tiene atrapado, no te va a provocar problemas. Conclusión. Recordemos también a Daniel. Daniel oró y oró y oró y seguía orando. Y parecía que nadie le escuchaba, pero él sabía que había alguien que le estaba escuchando porque él tenía esa certeza que tú y yo debemos tener, que Dios va a cumplir su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Él no es hombre para mentir. Por lo tanto, lo va a cumplir. Lo que quiere decir es que tu oración va a ser escuchada. No siempre va a ser respondida en el tiempo que tú consideras que debe ser, porque tú y yo no somos Dios. El Dios es Él. Entonces, Él es soberano. Él decide cuándo contestarnos. ¿Sí? Y entonces, dice aquí, la palabra de Dios en este pasaje, ¿verdad? Que de repente se le presentó un ángel. ¿Sí? Y le dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, tu oración fue escuchada. Tenemos que entender y humillar nuestro corazón, disponerlo para poder recibir y aceptar la voluntad de Dios. No es que yo oré para que Él sanara, Señor, y tú no lo quisiste sanar porque no me amas. Porque si ya oré, tú debiste hacer lo que yo te pedí. O sea, no, Dios no va a hacer lo que yo le pida. Dios va a hacer lo que Él decida. Si lo sana, gloria a Dios. Y si lo llama a su presencia, gloria a Dios. Porque ya sea que viva o que muera, para el Señor es. ¿Sí? Y entonces, en ese momento en el que Daniel estaba pasando por todas estas cosas, en el capítulo 10, versículo 15 al 16, ya hablando con este varón que llegó a decirle todas estas cosas, dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Estaba postrado, porque estaba orando, ¿verdad? Lo encontró orando. ¿Cómo le va a encontrar el Señor cuando vaya a darle respuesta a la oración que tú y yo hemos levantado tantos y tantos días? Dice, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerzas. ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes más? Daniel estaba así justamente como tú y yo, cuando hemos estado tirados en el piso, clamándole al Señor durante días y pareciera que no nos responde. Y entonces él se expresó con libertad y ¿sabes qué, Señor? La verdad ya no aguanto, ya no puedo más. Y miren lo bonito de todo esto.
y aquel que tenía semejanza de hombre, o sea, en la misma persona, me tocó otra vez. ¿Y qué hizo? Dios nos va a fortalecer. ¿Cómo se fortaleció Jesús en esa oración cuando dice que sus sudor eran como gotas de sangre? Porque después de ahí volvió a bajar, habló a sus discípulos y llegó el que lo iba a entregar. Por eso Dios te fortalece. Dios se anticipa a lo que tú vas a pasar. Por eso nos fortalece previamente, por eso nos capacita en la paciencia, por eso nos capacita y fortalece nuestra fe, porque Él ya sabe lo que va a suceder. Y vuelvo a leer, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas. Y eso te dice el Señor el día de hoy. Muy amado, muy amada, no temas. La paz sea contigo, es decir, estate tranquilo. ¿Se acuerdan cuando le decía Moisés al pueblo, estad quietos y ved la salvación de Jehová? Es exactamente lo mismo. Esfuérzate y aliéntate. Esforzarnos es cuando no quieras hacer algo, hazlo. No quieres congregarte, congrégate. No quieres asistir a las enseñanzas, asiste. No quieres ir a un congreso, ve. No quieres ir a un pacto, anda. No quieres orar, ora. Me da sueño orar, Señor. Párate y ora de pie. Es que yo tengo que orar postrado. No, este es un pretexto de tu carne para que ahí te quedes bien cuajado, bien dormido. Mejor ora de pie. Nada tiene que ver. No, es que así oraban los fariseos. Sí, pero es para que los vieran. Tú estás en tu cuarto encerradito. No pasa absolutamente nada. Busca las estrategias y entonces esfuérzate. Y mientras él hablaba, recobré las fuerzas. Porque nada es para siempre. Solamente Dios es eterno. Ninguna situación que estés pasando va a ser para siempre. Ni la felicidad, ni la abundancia, ni la escasez, ni la tristeza, ni el enojo. Entonces todo tiene una solución. Y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y es allí donde podemos ver la belleza del dolor. Yo te invito en esta mañana a que podamos decirle gracias a Dios porque nos ha fortalecido, porque ha permitido que nosotros podamos escucharle, pero sobre todo porque nunca nos ha abandonado. Amén. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por todas las cosas que has permitido que en nuestras vidas hayan sucedido. Te damos gracias porque sabemos de antemano que todas las oraciones que nosotros hemos elevado ante ti han sido escuchadas y serán respondidas de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Señor, a saber esperar en ti, a confiar en ti, a esforzarnos, a continuar trabajando, a continuar avanzando, a no desalentarnos, sino sobre todo alentar también a aquellos que están alrededor nuestro. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén.